sobre esto. Bien, estamos grabando, compartimos y partimos. Partimos y partimos. Ok, entonces, coordenadas polares, clase número 19, dice ahí, perdí la cuenta. ¿De qué trata esto? Bueno, esencialmente lo que nosotros queremos es introducir en el plano otro sistema de coordenadas, otra manera de medir. Nosotros tenemos el sistema cartesiano que se produce cuando tú consideras dos ejes perpendiculares y a cada uno de esos ejes le asocias números, o sea, dos rectas reales, y tú consideras la siguiente identificación, escoges un punto, P, ese es el punto físico, y consideras las rectas que pasan por P, que son perpendiculares a esas dos rectas, perpendicular a ese eje, perpendicular a ese otro eje, entonces este punto determina una única pareja de números. A ver, esta es una única pareja de números, entonces al punto P le podemos asociar una única pareja de números, que son las coordenadas del punto. ¿Ok? Este es el sistema cartesiano, sistema de coordenadas cartesiano. ¿Ya? Entonces, va a ser sinónimo hablar del punto, el punto físico que uno hace con la marca del lápiz en la hoja de papel, va a ser sinónimo, va a ser equivalente a hablar de las coordenadas de él. Entonces, la gran ventaja es que le estamos asociando a un punto números, 2. De tal manera que después no va a ser ni siquiera necesario dibujar el punto, porque basta simplemente hablar de sus coordenadas para hacer referencia a él. Bueno, queremos hacer algo muy parecido, pero de otra manera. Nuevamente la misma hoja de papel y queremos establecer otro sistema de coordenadas. ¿Y cuál va a ser la manera de proceder aquí? Bueno, como se está indicando, vamos a fijar un punto, ¿okay? ¿Ya? Vamos a fijar un punto en el plano, como se está indicando, fije en un punto, sé que se va a llamar polo, ¿ok? Y vamos a considerar un rayo, que parte desde, un rayo es un segmento con un punto inicial, que es O. ¿Ok? Aquí está el rayo. Entonces lo que vamos a hacer es, dado cualquier punto del plano, le vamos a asociar también una pareja de números. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Bueno, vamos a considerar en primer lugar la distancia del punto al polo, que en principio debería ser una distancia positiva, después vamos a extender esa idea. Primero hablemos de distancia absoluta, distancia positiva, está a una cierta distancia, la longitud de ese segmento que está pintado en color rojo o violeta ahí, y el segundo número va a ser un número que mide un ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo que se forma entre el rayo y el segmento, OP. Ese es el rayo que va, es el ángulo que se forma desde el punto. Vamos a colocar esa flecha ahí para indicar que es el lado inicial de ese ángulo va a ser el rayo y el lado final va a ser el segmento. Entonces aquí también tenemos una asociación. Nos podemos convencer que podemos a cada punto asociar una pareja de números. Y esa pareja de números se llaman unas coordenadas polares. Ángulo θ, R. En principio va a ser positivo, después vamos a relajar esta idea de que la longitud, el R también puede ser negativo. Bueno, entonces la primera gran diferencia de este sistema respecto del sistema cartesiano, que recordamos acá, es que en el sistema cartesiano nosotros tenemos unicidad, es decir, a cada punto le corresponde una única pareja de números. Este es el cartesiano. Sin embargo, esa unicidad, y hay una correspondencia bionívoca. Dado una pareja de números, puedo dibujar un único punto, y a ese punto le corresponde una única pareja de números. Esas son las coordenadas cartesianas, que son sus coordenadas. ¿Sí? Primera y segunda coordenada. En cambio acá se pierde la unicidad, porque naturalmente, si tengo un ángulo, puedo considerar cualquier ángulo más un múltiplo de 2π. Es decir, en este mismo dibujo, le asocié θ, pero también podemos haberle asociado este ángulo, ¿no? O sea, también podemos asociar pareja de números, θ más 2π.
Entonces nosotros perdemos en este caso la unicidad. El punto va a ser único, pero podemos etiquetarlo de muchas formas. ¿Okay? Y por supuesto, podría también considerar esta. También este ángulo me sirve. Y ese ángulo sería ese, ¿no? Entonces aquí se produce un fenómeno distinto en el caso de las cartesianas. Se produce algo diferente. Entonces, por eso es que hablamos de unas coordenadas polares. Entonces, bajo ciertas restricciones sobre el ángulo y el radio, la coordenada R es la coordenada radial y esta es la angular. ¿Ya? Esta es la coordenada radial y esta es la coordenada angular del punto. Angular del punto. Radial y angular. Entonces, bajo ciertas condiciones, por ejemplo, si tú quieres etiquetarlo con una única pareja de números, tienes que hacer unas restricciones. Por ejemplo, y aquí es importante que ustedes hagan el símil con lo que aprendieron en su curso de álgebra, por ejemplo, de números complejos, cuando hablamos del argumento de número complejo. Si este es el rayo, este rayo se llama, aquí no está puesto los nombres, pero es importante, este rayo se llama eje polar, ¿ok? El rayo se llama eje polar. Tenemos el polo, el rayo es el eje polar. Bueno, si nosotros restringimos θ, por ejemplo, si el R mayor que 0 y el θ se restringe a este intervalo, 0, 2pi, entonces vamos a tener unicidad. Dado cualquier punto, vamos a estar considerando siempre un único ángulo, que es el que se va a considerar ahí. En este caso va a ser positivo. Con esta restricción, que no la vamos a considerar esencialmente en el curso, digamos que si nosotros restringe de esta manera, si restringimos, no es la única manera de restringir, se hablan de las coordenadas, el par principal. Par principal. ¿Ok? Con esta restricción, aquí hablamos de una restricción. Tenemos una restricción. Una restricción para poder hablar de las coordenadas polares. Entonces, cuando hablamos de las coordenadas polares, generalmente nos estamos refiriendo a que el ángulo varía entre 0 y 2pi y el radio es positivo. Fíjate que entonces en este ejemplo el ángulo P, el ángulo asociado no es el único. Fíjate que el punto de coordenadas 2pi sexto también, en este ejemplo, el punto 2pi sexto también tiene asociado, bueno, aquí es lo que estamos comentando arriba. Este punto P, que tiene 2pi sexto, también tiene asociado esas coordenadas. Menos 11 pi sexto. El punto de coordenadas 2, 11, menos 11 pi sextos, es el mismo punto P que está dibujado ahí. Entonces ahí perdemos la unicidad por culpa del ángulo y también del radio en principio. Entonces, si uno hace una restricción, puede hablar del par principal, pero este tipo de cosas no es importante saber que existen, pero en general vamos a permitir que un punto tenga muchas representaciones, ¿ya? Es importante, perdemos lo biunívoco, pero va a ser perjudicial en algunos casos y va a ser beneficioso en otros. Bueno, digamos inmediatamente que en principio el radio, hablamos de radio, ¿sí? Aquí no usamos la palabra radio, pero en general R se puede pensar como el radio, es una cantidad positiva, pero podemos darle también sentido como una cantidad negativa. El radio puede ser negativo también. ¿Cómo vamos a interpretar de que el R sea negativo? De la manera que se está indicando ahí. Para R negativo, voy a agrandar un poco esta parte, vamos a interpretar de esa manera. ¿Ok? Si la primera coordenada es negativa, entonces el punto polar que está representando es el siguiente, es el par que tienen las siguientes coordenadas. La coordenada
radial va a ser positiva y al ángulo le vas a sumar pi. Esa va a ser la convención. ¿Ok? Entonces en el ejemplo que está acá, si Q, estamos haciendo de esa manera, vamos a hacerlo un poco acá mejor. Ejemplo, digámoslo acá. Si tenemos el punto M de coordenadas polares menos 3, menos 2, pi tercios, ese punto lo vamos a representar de la siguiente manera en el plano polar. El plano polar es el plano con las coordenadas polares. Vamos a considerar ángulo de pi tercio, ahí. Este punto que está acá tiene coordenadas polares 2 pi tercios. No es el punto que nos estamos refiriendo. El punto M va a ser el que nosotros dibujamos acá. Este es el punto M. Tiene coordenadas menos 2 pi tercios. ¿Qué punto es? Ese punto en realidad es este. Lo voy a poner así. 2 pi más pi tercios. Le tienes que sumar 180 al ángulo. O sea, es el ángulo que estamos considerando es ese. Ese es el punto M. O sea, es el punto de coordenadas polares 2, 4 pi tercios. ¿Ok? Por lo tanto, R también va a tener sentido negativo. Y cuando es negativo, tú para ubicar el punto lo conviertes en positivo el radio y al ángulo le sumas pi, sea lo que sea. Entonces estás moviendo en 180. Esa va a ser la convención. Por lo tanto, el radio puede ser positivo y negativo. Y debe entenderse en el contexto negativo de esa manera. Entonces tenemos los puntos en las coordenadas respectivas que estamos indicando ahí. Entonces, con esa convención, el punto Q, que está puesto ahí, ejemplo 1, si nosotros consideramos el punto Q de coordenadas 2, 7 pi sexto, ese punto Q también se puede escribir de esa forma, menos 2 pi sextos. ¿Ok? Es el mismo punto que se está representando. Se puede representar entonces un punto se puede representar, por lo tanto, con coordenadas con radio negativo. Eso es lo que queremos decir. ¿Ah? Se puede representar también con coordenadas negativas. Ahora, ¿qué pasa si el radio es 0? ¿Qué pasa si el radio es 0? Si el radio es 0, estás a distancia 0 del polo. O sea, estás ubicado justamente en el polo. ¿Ok? Entonces, y en este caso, si el radio es 0, el punto que tiene coordenadas 0, teta, es el polo. Voy a colocar 0, alfa por cualquier alfa. El polo entonces se puede representar siempre como un punto cuya primera coordenada es 0, cuya segunda coordenada es cualquier ángulo. ¿Ok? Ahí estás en el polo. Bueno, entonces tenemos este sistema de coordenadas. ¿Qué es lo que uno debería esperar en este sistema de coordenadas? Bueno, hacer cálculo en este sistema de coordenadas. Para hacer cálculo tenemos que hablar de curvas. Bueno, entonces vamos a hacer, en la presentación se va a dividir en dos partes. Primero, curvas propiamente que sean polares y curvas prestadas. Entendiendo por curvas prestadas aquellas curvas que tienen su ecuación en coordenadas cartesianas y se van a reescribir en estas coordenadas, en coordenadas polares. Antes de hablar entonces de las curvas tenemos que ver la conversión. Bueno, pero antes de ver la conversión vamos a presentar algunas curvas o algunas ecuaciones propiamente polares, ¿ok? Que en principio que son fáciles de convencerse de que funcionan en el caso polar. Entonces mira,
Bueno, determine todas las coordenadas polares de este punto. Bueno, este punto se puede escribir así. Pi sexto más cualquier múltiplo de 2pi, ¿cierto? 2k pi con k en z. Ahí hay una cantidad importante de coordenadas polares para ese mismo punto. Ahí hay una cantidad importante. Y también podemos escribirla como, bueno, también se puede escribir como, con radio negativo. Si ponemos 2 acá. También podemos considerar, si le ponemos radio negativo, 7 pi sexto. ¿Ok? También se puede representar de esa manera. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es describir algunas curvas en el plano polar. Las más sencillas son las circunferencias y algunas rectas. Mira, si nosotros fijamos, recuerda que las coordenadas polares son radial angular. Entonces, lo primero que uno se pregunta es, ¿qué pasa si deja fijo una de las variables y permite que la otra tome cualquier valor? ¿Qué describes en el plano? Bueno, lo primero que hacemos es, si nosotros fijamos el radio, R0, y hacemos variar el ángulo, lo que uno describe es una circunferencia, que es la que está ahí. Todos los puntos que están en esta circunferencia tienen el mismo valor de R. Lo único que varía es el ángulo, ¿correcto? Así que si nosotros dejamos fijo el radio, lo que obtenemos es una circunferencia con centro en el polo. Con centro en el polo. ¿Ya? Es una circunferencia con centro en el polo. Así que nosotros tenemos que esta circunferencia tiene ecuación. La ecuación de esa circunferencia es R igual R0. Estamos diciendo que todos los puntos del plano polar cuya primera coordenada es R0, es esa circunferencia. Es la circunferencia con centro en el polo y radio, el valor absoluto de R0. R0 podría ser negativo. ¿Okay? Entonces ahí tenemos de inmediato y de manera sencilla y directa una curva en el plano polar. Hemos dejado fijo la variable R. ¿Qué pasa si dejamos fijo el ángulo? Que es la pregunta que se está indicando acá. Veamos qué está pasando. Esta pregunta también se puede responder de una manera bastante eficiente. Mira, tomemos el eje, este que está acá es el eje polar, este es el polo. Fijemos θ 0. Si yo tomo una línea ahí, una recta, de hecho ya dimos la pista, y tomo ese ángulo, ahí, describamos un ángulo de medida θ 0 con lado inicial el rayo, con vértice en el polo, entonces ahí tengo el ángulo θ 0. Lo que uno puede comprobar de inmediato es que todos los puntos que están en esta parte tienen coordenadas polares R, algún valor de R, θ 0. Porque lo escogimos ahí, ¿no? Todos los puntos que están en ese lado, la abertura es θ 0. Fíjate que en este dibujo, desde el polo hacia arriba, digámoslo, de alguna manera, aquí el R es positivo. Y un punto por acá va a tener coordenadas polares R, θ 0 con R negativo, ¿no? Observe que un punto que está descrito, voy a pintarlo en otro color ahí, es que el punto que está en verde, la variable angular, ¿ok? El ángulo es este, θ 0 más pi.
Por lo tanto, este punto se puede representar como radio, teta 0 más pi, o bien radio, teta 0 con R negativo. Son equivalentes. Ese que está ahí es lo mismo que escribirlo así, ¿no? Teta 0 más pi. Menos R, si tú quieres. Voy a colocarlo así, voy a poner menos R con R mayor que 0. Ahí, ¿no? Mayor que 0. Entonces ese punto se puede representar de esa manera. Por lo tanto, uno podría deducir de acá, que si tú fijas el ángulo y haces variar el R, lo que tú obtienes es una recta. De hecho, una recta que pasa por el origen. El lugar geométrico es una recta que pasa por el polo. Es una recta que pasa por el polo. Tenemos una recta que pasa por el polo. Entonces, si fijamos el radio, tenemos una circunferencia con centro en el polo, y si fijamos el ángulo, tenemos una recta que pasa por el polo. ¿Okay? Ahí tenemos entonces dos curvas que son bastante directas de fijar una de las coordenadas. Entonces tenemos circunferencia y polo. Ahí. Bueno, estas son ambas representan la circunferencia. ¿Okay? Si el ángulo es bisecto, tenemos una recta, como la que se está indicando ahí, o bien. Con los tres ángulos que estamos considerando acá, estamos generando la misma recta. ¿Ya? Es lo que estamos diciendo. Entonces, tenemos eso. A ver, ¿a qué corresponde esta región? El conjunto de todos los puntos en el plano polar, cuyo radio se mueve entre 1 y 2, y cuyo ángulo se mueve entre 0 y pi medios, es la región que se está describiendo acá. ¿Por qué razón? Porque si tú fijas el ángulo entre 0 y pi medios y el radio lo mueves entre 1 y 2, para un ángulo entre 0 y pi medios, es decir, para un ángulo aquí, por ejemplo ese, las distancias son entre 1 y 2, la distancia va desde ahí hasta ahí. ¿Ok? Entonces para ese rayo tenemos ese segmento, todos los puntos que están aquí, voy a pintarlo en otro color. Para ese radio todos los puntos que están aquí pertenecen a la región. Entonces si uno hace variar el ángulo, va llenando toda la región. Ese segmento está contenido para todos esos valores del radio, todos esos puntos están. Entonces al variar teta, obtienes esa región que está ahí. Ya, si tú lo ves como en términos del contexto de las propiedades anteriores, fíjate que también lo puedes ver así. Si tú fijas el radio entre 1 y 2, si el radio es 1, si R es 1, lo que tú describes es una circunferencia, ya lo sabemos. Ahí. Si el radio es 1, tú describes una circunferencia, que es esta, con 1. Si el radio es 2, tú describes otra circunferencia, con centro en el polo. Si el radio está entre 1 y 2, tú describes alguna circunferencia con centro en el polo. Aquí el ángulo varía entre 0 y 2pi, por ejemplo, pero si tú pides que el ángulo varía ahora entre 0 y pi, entonces en realidad lo que estás describiendo cada vez es una parte de la circunferencia. Por ejemplo, con radio 1 estoy describiendo solo esa, al variar teta, y con radio 2 estoy describiendo solo esta, al variar teta, ¿correcto? Entonces, para un teta fijo, para un R entre 1 y 2 fijo, y haciendo variar el ángulo, tú solo estás describiendo esa porción de curva. Entonces, como el R es cualquiera, tú lo que tienes entonces es esta región.
que es la que se está describiendo ahí. Entonces, dos veces dos formas de mirar la misma figura, esa región en la que está describiendo ahí. Bien, entonces eso va a ser común que trabajemos con regiones en polares y curvas en polares. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta otra, todos los puntos de la forma R, θ, donde el ángulo varía entre 2 π-tercios y 5 π-tercios. Fíjate que si el ángulo es 2 π-tercios, tengo esta recta, píntala en verde. Esa recta se tiene si el ángulo es 2 π-tercios. Y si el ángulo es justo 5 π-tercios, tenemos esta otra recta. Ahí. Y por lo tanto, cuando el ángulo varía entre 2 π-tercios y 5 π-tercios, si uno toma un ángulo fijo ahí entre 2 π-tercios y 5 π-tercios, uno obtendría, para un ángulo fijo, uno obtendría esa recta. Para un θ fijo. En el rango 2 π-tercios, 5 π-tercios. Entonces, al hacer variar θ, tú tienes una colección de rectas que se mueven entre la recta dada por 2 π-tercios y por 5 π-sexto, y entonces efectivamente es la región que está sombreada ahí. Esa región que está aquí es justamente la que está dada por ese conjunto. Entonces ahí tenemos regiones en el plano polar y tenemos dos curvas en el plano polar. Entonces estamos interesados en estudiar curvas en el plano polar. Y entonces lo que hacemos primero es tomar todas las curvas cartesianas y verlas en el mundo polar. Y para eso lo primero que tenemos que ver es la conversión. Conversión de polar a cartesiana, es decir, un punto físico. Si el punto tiene coordenadas x e y, ¿cuáles son sus coordenadas polares para el mismo punto? ¿Qué relación hay entre estos dos sistemas de coordenadas? Esto es la conversión. Si conocemos las cartesianas, ¿cómo encontrar las polares? Si conocemos las polares, ¿cómo encontrar las cartesianas? Fijarse que el punto es el mismo punto, el punto está fijo. Y entonces la conversión es relativamente simple, ¿eh? Aquí está el dibujo, vamos a hacerlo un poco más grande, un poquito más grande para que se vea. Porque si tomas un punto P, este es el punto físico, y ese punto tiene coordenadas x e y, podemos considerar el triángulo rectángulo ahí con esos catetos, y R la hipotenusa, y el ángulo θ va a ser entonces el ángulo polar. O sea, con x e y encontramos R y θ. Y al revés también, si el punto tiene coordenadas r θ, sabemos que entonces el ángulo que se forma con el segmento P y el rayo inicial, y el eje polar, el ángulo es θ, así que nosotros podemos considerar el triángulo que se está indicando ahí, y la longitud X y la longitud Y se expresan en términos de r θ. Entonces, simplemente tenemos esa dualidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos acá? Dice, para hacer la conversión simplemente uno hace previo la identificación. Recuerda que cuando hablamos de las coordenadas polares, uno fija un punto y fija un rayo. Y uno empieza a calcular ángulos en torno a este rayo. Este es el eje polar. Fíjate que en el mundo polar no hay horizontal o vertical, porque el horizontal o vertical está dependiendo de algo. Entonces, nosotros podemos tomar cualquier eje polar, pero hay que fijarlo fijo. Entonces, uno para hacer calzar la situación, uno puede tomar el eje polar y hacer coincidir el polo con el punto de coordenadas 0, 0 cartesiano, ¿ya? Pero además va a hacer coincidir el eje polar con el eje X positivo. O sea, voy a tomar esta línea que está aquí, vamos a tomar esta línea que está acá y la vamos a poner ahí, hacia allá. ¿Ok? Haciendo calzar el polo con el punto 0, 0. Entonces,
Cuando hacemos calzar el eje polar con el eje X positivo y el polo con el 0, 0, entonces los dos sistemas se pueden relacionar, como se está indicando ahí. Ubicamos el rayo polar inicial con el eje X positivo. Y entonces el punto se va a poder escribir o se va a poder representar indistintamente de las dos maneras. Vamos a considerar además este rayo. Nosotros sabemos que para ese ángulo fijo, todos los puntos polares con este ángulo representan una recta. Vamos a hacer considerar ese rayo. Ese rayo de hecho va a coincidir con el eje Y. Sabemos que esta es una recta, y si nosotros fijamos el eje polar, lo hacemos calzar con el eje X positivo, entonces la recta θ igual pi medio va a coincidir con el eje Y. Fíjate que esta recta, que está acá, es la recta θ igual 0. O también la recta θ igual 2pi, que es la recta polar, el eje polar. Entonces con esa consideración tenemos la siguiente relación, la que se está indicando ahí. Bueno, se ve del dibujo, sin mucho comentario que podemos hacer, que conocidos R y θ, encontramos X e Y del triángulo rectángulo, que es la identidad 0.1. Dado R y θ, encontramos X e Y. Lo interesante es que si conocemos X e Y, podemos encontrar R y θ. Entonces, ¿cuánto vale R? R está dado por esta relación, R cuadrado. Y θ está dada por esta relación. Por supuesto, esta relación tiene sentido cuando el X es distinto de 0. Cuando X es distinto de 0. ¿Ok? Si X es distinto de 0, tenemos lo que está ahí. Y entonces, conociendo las variables cartesianas, podemos conocer las coordenadas polares. Entonces 0.1 dice es que determina de forma única las coordenadas X e Y si son dados R y θ. ¿Ok? Entonces, claro, porque si conocemos las coordenadas polares, esas coordenadas determinan un único punto, y ese punto tiene una única representación cartesiana. En cambio, si lo hacemos al revés, si parto de las coordenadas cartesianas, me estoy refiriendo a un punto, pero ese tiene muchas coordenadas polares. Entonces, aquí va el comentario respecto del ángulo de la lección. Dice, si nos damos X e Y, entonces R cuadrado es X cuadrado más Y cuadrado, y por lo tanto el valor de R podemos tomarlo o bien positivo, y ajustamos el ángulo, o bien el R puede ser negativo también, cosa que ya sabemos. Menos raíz de X cuadrado más Y cuadrado. O puede ser positivo o puede ser negativo. Y el ángulo también verifica esta condición. Podemos encontrar a partir de la tangente el valor de θ. Un valor de θ, ¿ok? Entonces estamos ahí. Tenemos entonces esa representación. Entonces, por ejemplo, déjenme plantear un ejemplo. Este material se los voy a entregar. Por ejemplo, yo lo tenía preparado acá. Voy a chequear aquí. Las representaciones de un punto, las relaciones acá. Por ejemplo, si tenemos el punto polar 2 pi tercios, ¿cuáles son las coordenadas cartesianas del punto polar 2 pi tercios?
X es R coseno teta y es R seno teta, las coordenadas son X1 pi tercio y el punto es este. Ese es el punto P, 2 pi tercios. Ahí estamos, ¿no? Es el punto 2 pi tercios. Si tenemos las coordenadas cartesianas 1, 5, el punto de coordenadas cartesianas 1, 5, tiene las siguientes coordenadas polares. Por ejemplo, podemos tomar el R positivo. R es raíz de x cuadrado más y cuadrado. R vale raíz de 26. Y teta es el arco tangente de 5 sobre 1. Y eso en radianes es 1,373. O bien ese punto, que también lo estoy representando en verde, porque es natural para nosotros hablar en grados acá. Entonces ese punto se puede representar como raíz de 26, 78. Ese punto se puede representar así. Dijimos que es 1, 5. ¿Correcto? El punto de coordenadas 1, 5 cartesiano. Entonces es este punto. Ese punto tiene las coordenadas cartesianas polares que se están indicando. Este teta y ese R. R, teta. ¿Ok? Ahí. Ese es el punto que estamos considerando. Ahora, el punto de coordenadas cartesianas menos 3,2 tiene las siguientes coordenadas polares. Si el radio lo consideramos positivo, vale el radio raíz de 13. Si nosotros tomamos el ángulo, el que entrega el arco tangente, el ángulo va a ser negativo. Entonces, ¿qué punto es el que vamos a considerar aquí? Si el ángulo es negativo, el ángulo menos 0,58 está por abajo. Está por acá, el que está dibujado en café. Entonces, si nosotros trabajamos con las coordenadas polares, raíz de 13 menos 0,58 nos da este punto, que no es el punto Q, porque el punto Q está en el segundo cuadrante. Las coordenadas raíz de 13, si tomo el mismo radio y tomo el ángulo que me entrega la fórmula, el punto que estoy considerando no es Q. Este no es Q. Porque el punto Q lo conocemos, está en el primer cuadrante. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ajustar los datos acá. ¿Y cómo lo ajustamos? Entonces, si quiero trabajar con ese ángulo, el radio tiene que ser negativo para estar parado exactamente en el punto donde queremos estar. Este es el punto en realidad. Menos raíz de 13, menos 0,58, que es el que se está indicando ahí. ¿Okay? Ese es el punto Q. Esas son las coordenadas. Por eso que el radio puede ser negativo. ¿Okay? Y permitimos que el radio sea negativo. Ese es el punto entonces. Si quisiéramos trabajar con radio positivo, habría que ajustar el ángulo. Y habría que colocar como ángulo 2,56 radianes. Pi menos 0,58. Porque es el punto que tiene coordenadas. Este es el punto Q, insisto, es el punto Q. Entonces, ese es el punto que está en el segundo cuadrante. Entonces hay que ir jugando con el radio, con el ángulo para ajustar, ya sea con el signo positivo o negativo. Si consideramos el punto cartesiano de coordenadas 0, menos 3, las coordenadas polares de ese punto pueden ser 3,3 pi tercios. O bien menos 3, pi medios, si permite que las coordenadas sean, que el radio sea negativo. Y el punto de coordenadas raíz de 3 medios, un medio, en cartesiana, en coordenadas polares, se puede escribir, por ejemplo, de esta manera, 1 pi tercio. ¿Okay? Entonces, puede ser la razón por la cual R puede ser positivo o negativo y hay que intentar ajustar el ángulo en la conversión. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a trabajar. ¿Cuál es el objetivo en esta parte? A ver, el objetivo en esta parte, ya que tenemos la conversión de unidades, es estudiar curvas polares que provienen de cartesiana. ¿Qué ecuación tiene? Ya estudiamos dos ya. Ya hay dos curvas.
que tienen ecuaciones cartesianas que ahora tienen ecuaciones polares, que son la circunferencia con centro en el polo y la recta que pasa por el origen. Ahí tenemos ya dos curvas. Pero queremos estudiar otras. Entonces lo que podemos hacer es, de manera bien directa, es, si tengo una ecuación en coordenadas, recuerda, si tienes una ecuación en coordenadas cartesianas, es decir, una relación en el plano determinada por una ecuación en las variables x e y, esta es una ecuación. Entonces lo primero que vamos a determinar es, bueno, ¿cómo se expresa esta ecuación en coordenadas polares? Eso es lo primero que vamos a hacer. Lo primero que vamos a determinar. Y la manera de afrontar ese problema es simplemente reemplazar x e y en términos de r y teta. R coseno de teta. R seno de teta. Y ver qué es lo que queda al reemplazar. ¿Qué ecuación es la que queda? Entonces, la parte 1, y dice que si tengo esta ecuación, x y igual alfa, esta ecuación que sabemos que es una hipérbola, que está rotada en 45 grados respecto de los ejes cartesianos, esta es una hipérbola, entonces, ¿cómo quedan polares? En polares simplemente hay que reemplazar r coseno teta por r seno de teta igual alfa para obtener esta ecuación, seno teta igual alfa. Esta es la ecuación polar asociada a la ecuación cartesiana. La figura no va a cambiar, la figura va a seguir siendo la hipérbola. Lo que pasa es que se va a escribir en forma polar de esta manera. Esta es su ecuación polar. ¿Okay? En este caso, resulta bastante más simple estudiar la curva en sus ecuaciones originales, que eran las ecuaciones cartesianas. Esa curva es esa, si alfa es mayor que 0. ¿Eh? Si alfa es positivo, es ese dibujo. Alfa mayor que 0. Segundo ejemplo, mira, el segundo ejemplo es simplemente ver cómo queda esta ecuación, x a la cuarta más y a la cuarta más 2x cuadrado y cuadrado más 2xy, qué sé yo, 0, cuando reemplazamos x e y por r coseno teta. Entonces, observe, en el problema 2, uno puede reescribir así, reescribe, hay un cuadrado de binomio ahí, que es este, fíjate que eso se puede reescribir ahí, x cuadrado más y cuadrado, al cuadrado, antes de hacer el reemplazo, más 2x cuadrado, 2x cubo, más 2x menos 1, ¿cierto? Por y cuadrado, igual 0. La ecuación original se puede escribir así. ¿Okay? Podemos escribir la ecuación de esa manera, 2x cubo de hecho, lo que podemos hacer acá es, mejor aún, vamos a factorizar de esta manera. Vamos a factorizar el x cubo mejor. Lo podemos reescribir así. Factoricemos por x factor de, o 2x, factor de x cuadrado más y cuadrado, y sobra el menos y cuadrado. Podemos reescribir la ecuación de esa manera. ¿Ok? Entonces ahora reemplaza. Vamos a reemplazar. ¿Cómo reemplazamos? Recordar que x es r coseno teta e y es r seno teta. Y ahí es r seno teta. Y por lo tanto, x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado.
Ya, y con estos datos vamos a reemplazar en la ecuación anterior. ¿Cómo nos quedaría? Nos queda. ¿De qué manera nos queda? Nos queda r cuadrado al cuadrado más 2r por coseno de teta por r eh, por r cuadrado menos r cuadrado seno cuadrado de teta igual 0. ¿Ok? Nos quedaría así. Eso se está multiplicando. Bueno, y entonces podríamos hacer un poco más de álgebra. Acá nos quedaría de la siguiente manera. Podríamos factorizar por r cuadrado más 2r coseno de teta menos seno cuadrado de teta, ¿no? Tarán, tarán, tan, tan, tarán, tan, tan. Esto nos da, tiene que dar la cardioide es la que está ahí. Tararán, tan, tan, 1 menos coseno. Entonces eso lo que hacemos es multiplicar por r. ¿Qué pasa para allá? Entonces lo que puedo hacer aquí es r cuadrado más 2x más 2x queda x cuadrado más y cuadrado, perfecto, menos y cuadrado, y ese r cuadrado ahí es 0. Entonces, el R0 o esta otra expresión es 0. R cuadrado es igual a seno cuadrado de teta menos 2R coseno de teta. Hay un 2 que me está molestando. ¿Dónde le tengo el 2? El 2 es, esta parte está lista. Y ese 2 lo voy a juntar ahí. 2, 2, 2, 2, 2, menos y cuadrado. 2R coseno menos seno cuadrado. Entonces de acá, aunque ese R cuadrado debería haberlo. Lo que pasa es que tengo que llegar a R factor de. A ver, esto cómo quedaría. Entonces esto quedaría 1 menos coseno cuadrado de teta menos 2R coseno de teta. Entonces esto queda así. 1 menos coseno cuadrado de teta más 2R coseno de teta más R cuadrado es 0. Y ahí entonces esto lo podemos reescribir de esta manera como 1 menos, esto acá es R más coseno de teta, cuadrado es 0. Ahí, ¿no? Y entonces esto que es R más coseno de teta al cuadrado es 1.
Y de acá entonces obtenemos que R es igual a... Ah, esta es la curva equivalente. Esto va a ser más menos 1 menos coseno de teta. Entonces esa ecuación se puede escribir ahí, así, de esa manera. Podemos escribir esa ecuación de esa manera. ¿Ya? Y aquí solamente tenemos 1 menos coseno de teta porque después vamos a hablar de lo que entendemos por curvas equivalentes. Siempre uno dice R igual 1 menos coseno de teta y R igual menos 1 más coseno de teta representan la misma curva. La misma curva. Eso queda pendiente y lo vamos a estudiar un poco más adelante. ¿Ya? Entonces, por eso que aquí nos dio dos ecuaciones, pero en realidad van a representar el mismo objeto. ¿Ok? Bueno, entonces esa ecuación cartesiana se puede escribir así. La ventaja, como vamos a ver un poco más adelante, es que es bastante más simple estudiar estas curvas polares que la cartesiana. La cartesiana es una escritura un poco rebuscada. Bueno, entonces tenemos la representación polar a partir de las curvas cartesianas. Otro ejemplo que aparece acá que es interesante es, encuentre la ecuación polar para esta. Y dada la ecuación polar, ¿a qué ecuación cartesiana corresponde esa? ¿Ok? Entonces tenemos el problema dual, el problema que corresponde. Bueno, dice, sustituye la siguiente ecuación polar por una ecuación cartesiana equivalente y luego grafique. A ver, esta cuestión, esta es una cónica. Y convenzámonos de que eso es así. Digamos, ¿cuál sería, cómo lo podríamos hacer esto? R es igual a pi. Entonces tenemos acá, esto no es una cónica, esto en realidad esto es una recta. Me corrijo. Lo podemos reescribir de esta manera. Mira, esto se puede reescribir así. Esto es una recta. R factor de coseno de teta menos seno de teta. Esto es pi. Si nosotros distribuimos R, nos queda R coseno de teta menos R seno de teta es pi. Por lo tanto, en coordenadas cartesianas nos queda esto. X menos y, pi. O sea, esto es una recta. Así que la ecuación cartesiana asociada a esa ecuación polar corresponde a la recta X menos y es pi. La recta no tiene ningún secreto. Entonces, ahí tenemos entonces representación del mismo objeto geométrico con dos ecuaciones distintas. ¿Ya? Tenemos la recta. Bueno. Y lo que podemos hacer acá es, que va a estar descrito en lo que voy a empezar a comentar en la próxima clase, es cómo quedarían las ecuaciones polares a partir de las cartesianas. Por ejemplo, que nos damos vuelta acá, estas cosas también las podrían hacer ustedes, pero bueno, veamos acá, en el problema 2 sí. ¿Cómo quedaría acá? Recuerde que vamos a hacer x es igual a r coseno, e y es r seno. Entonces luego, x cuadrado menos y cuadrado igual a 1. Eso es equivalente a escribir r cuadrado
coseno cuadrado menos r cuadrado seno cuadrado. Esto es igual a 1, y podríamos factorizar por r, menos seno cuadrado de teta. Esto es igual a 1. Ahí estaría la ecuación polar, pero también la podemos reescribir de esta manera, usando una identidad trigonométrica, podemos escribirla así, r cuadrado coseno de 2 teta. Coseno de 2 teta es igual a 1. ¿Okay? O bien, r es igual a raíz de secante de 2 teta, más o menos. Generalmente la mayoría de las curvas polares van a escribirse r en función del ángulo, ¿ah? Entonces podemos escribirla de esa manera. Esta es la ecuación polar asociada a la ecuación original. Bueno, la ecuación original es una hipérbola, ¿cierto? Entonces nos queda esa ecuación. Esa sería la ecuación polar asociada a la ecuación cartesiana. Ya, lo que vamos a hacer en la próxima clase es esto. Me voy a detener aquí con más detalle. Esto lo voy a estudiar con un poco más de detalle en la próxima clase. ¿A qué corresponde la ecuación cartesiana de esa? ¿Sí? Y bueno, hagan el ejercicio con eso que está ahí, él va a hacer lo mismo. Todas las coordenadas polares del origen ya lo vimos. Y lo que me interesa es empezar a estudiar la relación entre las curvas polares y cartesianas. Simplemente decir lo siguiente, que lo tengo acá escrito. Mira, ¿cuál es la estrategia que se trató de ilustrar en los ejemplos anteriores? Es esta. Si tú tienes una ecuación en coordenadas cartesianas, es decir, una curva en coordenadas cartesianas y por lo tanto dada por una ecuación, entonces tú quieres obtener la misma curva pero en las coordenadas polares. Y lo que uno hace simplemente, y lo que hicimos acá, simplemente reemplazar x e y por su relación polar. Y vas a obtener una curva polar. ¿Qué es esa? ¿Ok? Y aquí tenemos algunos ejemplos. Simplemente voy a dar el primer ejemplo. La circunferencia de centro del origen y radio A se representa polarmente de la manera que ya habíamos encontrado anteriormente. La ecuación polar es el radio es igual a la constante A. ¿Y eso por qué? Porque si reemplazamos x e y por r coseno y r seno, llegamos a esta relación. Entonces la ecuación polar asociada a la circunferencia de radio A y centro origen es o bien r igual a o r igual menos a. Ambas representan la misma curva. ¿Ok? Y la otra ecuación es rectas verticales y horizontales, la vamos a ir descubriendo mañana. Mañana la vamos a ir descubriendo esas que están ahí. ¿Qué es lo que queremos hacer con estas coordenadas polares? Queremos calcular áreas de regiones polares y largos de curvas. ¿Ok? Eso es lo que queremos hacer en el contexto al relacionarlo con el cálculo de la integral. Eso es lo que vamos a empezar a estudiar. Bueno, voy a dejar hasta aquí. Dejémoslo hasta acá. ¿Alguna consulta?